Shalom, amada familia en Yeshua. Es un gusto saludarles. Espero que se encuentren bien ustedes y sus familias. Agradecemos a nuestro Padre Eterno por iniciar con el segundo libro de la Torá llamado Shemot, que significa nombres. Nosotros lo conocimos como Éxodo. Hoy daremos la lectura a esta porción número 13, Shemot. Y esta porción empezaremos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 1. En esta porción hay 21 temas, los cuales son: número 1. Los israelitas se incrementan mucho en Egipto. 2. Ascenso de un nuevo faraón. 3. Los egipcios recelan de los israelitas y los oprimen. 4. Faraón ordena a las parteras hebreas arrojar al Nilo a todos los varones judíos recién nacidos. Número 5. Faraón ordena arrojar al Nilo a todos los varones egipcios nacidos ese día. 6. Nacimiento de Moshe. 7. La hija de Faraón halla a Moshe en una canastilla en el río. 8. Yochebed, madre de Moshe, cría al niño por encargo de la hija de Faraón. 9. Moshe mata al egipcio y huye hacia Madián, al norte del golfo de Acaba. 10. Moshe en Madián, las rencillas en el pozo de agua, y Yitro invita a Moisés. 11. Moshe se casa con Sifora, hija de Yitro. Nace su hijo Gersón. 12. Hashem atiende las quejas de los israelitas en la esclavitud de Egipto. 13. La visión de la zarza ardiente. Hashem ordena a Moshe liberar a los hebreos. 14. Diálogo entre Moshe y Hashem. 15. Moshe, su esposa e hijos van a Mizrayim. 16. Sifora circuncida a su hijo en la hostería. 17. Encuentro entre Moshe y Aarón en el monte de Hashem, que es el monte Sinaí. 18. Moshe realiza las señales milagrosas ante el pueblo. 19. Moshe y Aarón se presentan ante Faraón. 20. Faraón incrementa la carga sobre los israelitas. 21. Moshe intercede por su pueblo frente a Hashem. Muy bien, amada familia. Pues ahora pedimos al Eterno Todopoderoso con la siguiente oración. Bendito es usted, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado ocuparnos con las palabras de la Torá. Por lo tanto, le pedimos, oh Eterno, nuestro Elohim, que haga placenteras en nuestros labios las palabras de la Torá, como así también en labios de todo su pueblo, la casa de Israel, para que nosotros y nuestros descendientes, y los descendientes de todo su pueblo, la casa de Israel, puedan conocer su nombre y aprender su Torá por sí misma. Bendito es usted, Eterno, que enseña la Torá a su pueblo Israel. Bendito es usted, Adonai, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos ha elegido entre todos los pueblos y nos ha dado su Torá, una Torá de verdad, una Torá Emet. Bendito es usted, Eterno, el donante de la Torá. Amén. Besem Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén y amén. Bueno, pues comenzamos con la lectura. Les recuerdo, amada familia, que estaré usando la Biblia Reina Valera versión contemporánea.
Libro de Shemot, Éxodo, capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto. Cada uno de ellos entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos los hijos que le nacieron a Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron y aumentaron bastante en número y en fuerza. Y el país se saturó de ellos. Verso 8. Mientras tanto en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo: como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Así que debemos tratarlos con mucha sabiduría, para que no sigan multiplicándose. Puede suceder que, en caso de guerra, ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros, y se vayan del país. Verso 11. Entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los afligieren con sus trabajos. Así los israelitas construyeron para el faraón Pitón y Ramesés, que eran ciudades de almacenaje. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. De modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Verso 14. Les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos, y todas las labores del campo y toda clase de trabajos pesados. Además, el rey de Egipto habló con Cifra y Fua, que eran las parteras de las hebreas, y les dijo: cuando ustedes ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Elohim y no lo hicieron lo que el rey de Egipto les mandó, sino que le salvaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto de salvarle la vida a los niños? Y las parteras le respondieron: es que las hebreas no son como las egipcias. Son mujeres robustas y dan a luz antes de que las parteras lleguen a ayudarlas. Y Elohim trató bien a las parteras y el pueblo llegó a ser cada vez más numeroso y más fuerte. Y como las parteras tuvieron temor de Elohim, él hizo que sus familias prosperaran. Verso 22. Pero el faraón ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños que nazcan, pero dejen con vida a todas las niñas. Capítulo 2. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una descendiente de Leví, que concibió y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses, pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos, lo calafateó con brea y asfalto, colocó allí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Verso 4. Una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería. La hija del faraón bajó al río para bañarse
Y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en el carrizal. Entonces envió a una criada suya para que lo recogiera. Cuando ella abrió el cesto, vio allí a un niño que lloraba y le tuvo compasión. Entonces dijo: este niño es de los hebreos. La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón: ¿debo ir y llamar a una nodriza hebrea para que críe este niño por ti? Y la hija del faraón respondió: sí, ve. Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críalo por mí. Yo te pagaré por hacerlo. La mujer tomó entonces al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo rescaté de las aguas. Verso 11. Moisés creció y un día salió a ver a sus hermanos y los vio trabajar muy duro. También vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Moisés miró a todas partes y, al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que 2 hebreos reñían, así que le dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y aquel respondió: ¿quién te ha puesto a ti como nuestro príncipe y juez? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ya ha sido descubierto. Verso 15. Cuando el faraón se enteró de este hecho, buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó del faraón y habitó en la tierra de Madián. Mientras estaba sentado junto a un pozo, las 7 hijas del sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó a defenderlas y dio de beber a sus ovejas. Cuando ellas volvieron a donde estaba Reuel, su padre, éste les dijo: ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Y ellas respondieron: un egipcio nos defendió de los pastores y además sacó agua por nosotras y les dio de beber a las ovejas. Reuel preguntó a sus hijas: ¿y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Llámenlo para que venga a comer. Verso 21. Moisés aceptó quedarse a vivir con ese hombre y él le dio por esposa a su hija Séfora. Ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: soy un extraño en una tierra extraña. Después de mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Elohim. Por causa de su esclavitud, su clamor llegó hasta Elohim. Y cuando Elohim oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Elohim miró a los hijos de Israel y los reconoció. Capítulo 3. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Elohim. Allí
el ángel del Eterno se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo: voy a ir a ver esta grande visión, porque es que la zarza no se quema. Adonai vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Adonai le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo: yo soy el Elohim de tu padre, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Luego Adonai dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra, hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos. Verso 9. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia, y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora, que voy a enviarte al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero Moisés le respondió a Elohim: ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Elohim le respondió: ve, pues yo estaré contigo, y esto te servirá de señal, de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Elohim sobre este monte. Moisés le dijo a Elohim: pero resulta que si yo voy y le digo a los hijos de Israel: el Elohim de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan: ¿y cuál es su nombre? Verso 14. Elohim le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: a los hijos de Israel tú les dirás: yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también le dijo Elohim a Moisés: a los hijos de Israel les dirás: Adonai me ha enviado a ustedes. Él es el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Este es mi nombre eterno. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. Así que ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Adonai, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: en verdad he venido a visitarlos. He visto cómo los tratan en Egipto, y me he propuesto a sacarlos de la aflicción de Egipto y llevarlos a la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos, que es una tierra que fluye leche y miel. Verso 18. Ellos oirán tu voz, y entonces tú y los ancianos de Israel irán a hablar con el rey de Egipto y le dirán: Adonai, el Elohim de los hebreos, nos ha encontrado. Por eso ahora vamos a ir camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios
al Eterno nuestro Elohim. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino a la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que allí haré, y entonces él los dejará ir. Y yo haré que los egipcios vean este pueblo con ojos bondadosos, para que cuando ustedes salgan no se vayan con las manos vacías. Al contrario, cada mujer le pedirá a su vecina y a quien viva con ella alhajas de plata y de oro y vestidos, con los cuales vestirán ustedes a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Capítulo 4. Moisés respondió: va a resultar que ellos no me creerán ni oirán mi voz, más bien dirán: el Adón no se te ha parecido. Adonai dijo: ¿qué es lo que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Adonai le dijo: tírala al suelo. Y él tiró la vara al suelo, y ésta se hizo una culebra, de la cual Moisés huía. Entonces el Eterno le dijo a Moisés: extiende tu mano y toma la culebra por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y la culebra se volvió una vara en su mano. Con esto creerán que se te ha aparecido el Adón, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Además, Adonai le dijo: mete ahora la mano en tu pecho. Y él metió la mano en su pecho, y resultó que al sacarla estaba leprosa como la nieve. Entonces dijo: vuelve a meter la mano en tu pecho. Y Moisés metió otra vez la mano en su pecho, y al sacarla de nuevo del pecho, ésta estaba tan limpia como la otra carne. Verso 8. Si resulta que a la voz de la primera señal no te creen ni te obedecen, te creerán a la segunda voz. Y si ni siquiera con estas dos señales te creen ni te oyen tu voz, tomarás agua del río y la derramarás en el suelo, y el agua que tomes del río se convertirá en sangre al tocar el suelo. Entonces Moisés le dijo al Eterno: ay, Adón, yo nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni ahora que hablas con este siervo tuyo. Y es que soy muy lento para hablar y mi lengua es muy torpe. Pero el Eterno le respondió: ¿y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Adón? Así que anda ya, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Y Moisés dijo: ay, Adón, por favor, envía a quien debes enviar. Entonces el Eterno se enojó con Moisés y le dijo: ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y sé que él habla bien? Pues él saldrá a recibirte, y al verte su corazón se alegrará. Tú hablarás con él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Así él hablará con el pueblo por ti, como si tú mismo hablaras, y tú hablarás con él como si hablara yo, y con la vara que tienes en la mano harás las señales. Verso 18. Fue así como Moisés se fue, y al volver a la casa de su suegro Jetro, le dijo: ahora voy a volver a Egipto, donde están mis hermanos. Quiero ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: vete en paz.
En Madián, Adonai también le dijo a Moisés: Anda, regresa a Egipto, pues ya han muerto todos los que querían matarte. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. En su mano llevaba Moisés la vara de Elohim. El Eterno le había dicho a Moisés: Cuando vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Pero tú le dirás al faraón: Así ha dicho el Eterno: Israel es mi hijo, es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, pero tú no has querido dejarlo ir. Por eso ahora voy a matar a tu hijo primogénito. Verso 24. Ya en el camino sucedió que, en una posada, el Eterno le salió al encuentro y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio a su hijo. Luego lo arrojó a sus pies y dijo: A decir verdad, tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces el Eterno dejó ir a Moisés, pero ella dijo esposo de sangre por causa de la circuncisión. El Eterno le dijo a Aarón: Ve al desierto a recibir a Moisés. Y Aarón fue y encontró a Moisés en el monte de Elohim, y le dio un beso. Allí Moisés le contó a Aarón todas las palabras que Adonai le enviaba, y todas las señales que le había dado. Entonces Moisés y Aarón fueron a reunir a todos los ancianos de los hijos de Israel, y Aarón habló de todo lo que Adonai le había dicho a Moisés, y ante los ojos del pueblo hizo las señales. Verso 31. Y el pueblo creyó, y al escuchar que Adonai había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Capítulo 5. Después Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: El Eterno, el Elohim de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón respondió: ¿Y quién es el Eterno para que yo le haga caso y deje ir a Israel? Yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron entonces: El Elohim de los hebreos nos ha encontrado, así que ahora vamos a ir al desierto camino de 3 días, y allí ofreceremos sacrificios al Eterno nuestro Elohim. No vaya a ser que venga contra nosotros con peste o con espada. Verso 4. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacen que el pueblo abandone su trabajo? Vayan a cumplir con sus tareas. Y también dijo el faraón: Como pueden ver, es mucha la gente que hay en el país, y ustedes le impiden cumplir con sus tareas. Ese mismo día, el faraón dio esta orden a los jefes de cuadrilla que tenían a su cargo al pueblo y a sus capataces: De aquí en adelante no le darán al pueblo paja para hacer ladrillo, como lo han hecho hasta ahora, que vayan ellos mismos a recoger la paja, pero los obligarán a hacer la misma cantidad de ladrillo que antes hacían. No les reduzcan ni un solo ladrillo. Lo que pasa es que están ociosos y por eso levantan la voz y dicen: Vayamos a ofrecer sacrificios a nuestro Elohim.
Háganlos trabajar más todavía, que se mantengan ocupados y no hagan caso de mentiras. Verso 10. Los jefes de cuadrilla y sus capataces fueron a hablar con el pueblo y les dijeron: así ha dicho el faraón, ya no les voy a dar paja, así que vayan ustedes mismos a recoger paja donde la encuentren, pero su tarea no se reducirá a nada. Entonces el pueblo se esparció por todo Egipto y en lugar de paja iban recogiendo rastrojo. Los cuadrilleros los apremiaban y les decían: cumplan con su tarea, hagan lo mismo, los mismos ladrillos que hacían cuando se les daba paja. Por su parte, los jefes de cuadrilla que el faraón había puesto sobre los capataces de los hijos de Israel azotaban a estos y les decían: ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su tarea de ladrillos como antes lo hacían? Verso 15. Por eso los capataces de los hijos de Israel fueron a hablar con el faraón y se quejaron con él. Le dijeron: ¿por qué tratas así a tus siervos? Paja no se nos da, y sin embargo nos ordenan: hagan ladrillos. Ahora resulta que tus siervos se les azotan cuando que el culpable es tu pueblo. Pero el faraón respondió: ustedes están ociosos, tan ociosos están que por eso dicen: vayamos a ofrecer sacrificios al Adón. Váyanse ya a trabajar. Paja no se les va a dar, pero la cantidad de ladrillos que deben entregar será la misma. Los capataces de los hijos de Israel se vieron en aprietos cuando se les dijo: no se disminuirá un solo ladrillo de la cantidad que deben entregar cada día. Verso 20. Y como al salir de la presencia del faraón encontraron a Moisés y a Aarón, que los estaban esperando, les dijeron: que el Eterno los mire y los juzgue. Ustedes nos han hecho odiosos a la vista del faraón y de sus siervos. Les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Verso 22. Entonces Moisés se dirigió al Eterno y le dijo: Adonai, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que yo vine a hablar en tu nombre al faraón, éste ha afligido a tu pueblo y tú no los has liberado. Capítulo 6. El Eterno respondió a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Solo con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará fuera de su tierra. Muy bien, pues hasta aquí es la porción de la Torá. Ahora continuamos con la Haftará. Libro de Yasiyá, Isaías, capítulo 27, verso 6 hasta el capítulo 28, verso 13. Viene el día en que Jacob echará raíces, y Israel florecerá y echará renuevos, y todo el mundo se llenará con sus frutos. ¿Acaso Elohim ha herido a Israel como hirió a quienes lo hirieron? ¿Acaso ha hecho sufrir la misma muerte de quienes lo mataron? Adonai lo castigará en sus vástagos, lo expulsará con un viento recio, como cuando sopla el viento solano. Así será perdonada la maldad de Jacob, con esto será removido su pecado. Con desmenuzar como cal todas las piedras del altar y con no volver a levantar los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Verso 10. Ciertamente la ciudad fortificada quedará en ruinas.
La ciudad, ahora habitada, quedará abandonada y solitaria como un desierto. Allí pastarán los becerros, allí se comerán todo el follaje. Cuando sus ramas se queden secas, las mujeres vendrán a quebrarlas y prenderles fuego, porque este no es un pueblo con entendimiento. Por eso no le tendrá compasión su Hacedor, no le tendrá misericordia el que lo formó. Cuando llegue ese día, el Eterno trillará desde el río Éufrates hasta el río Nilo, y ustedes los israelitas serán reunidos uno a uno. Verso 13. Cuando llegue ese día, se dará un fuerte toque de trompeta, y tanto los que fueron esparcidos en Asiria como los que fueron desterrados en Misrayim vendrán a Jerusalén y adorarán al Eterno en el monte Kadosh. Libro de Isaías, capítulo 28, verso del 1 al 13. Ay de los ebrios de Efraín y de su corona de soberbia. Ay de su espléndida hermosura. Para esos aturdidos por el vino, no es sino una flor caduca sobre la cumbre del fértil valle. Pero miren, el Eterno tiene a uno que es fuerte y poderoso como tormenta de granizo, como un torbellino trastornador, con el ímpetu de recias aguas que todo lo inundan y lo derriban por tierra. La corona de soberbia de los ebrios de Efraín será pisoteada. Su espléndida hermosura, que no es sino una flor caduca sobre la cumbre del fértil valle, será como la fruta temprana, la primera del verano, que en cuanto alguien la ve, la corta y se la traga. Verso 5. Cuando llegue ese día, Adonai Sebaot será una corona de gloria para su pueblo remanente. Será una diadema de hermosura. Infundirá en los jueces espíritu de justicia y dará fuerzas a los que defendieron la entrada de la ciudad. Aunque también sacerdotes y profetas erraron al embriagarse con sidra y con vino, fallaron en la visión y tropezaron en el juicio. Actuaron tontamente, aturdidos por el vino y por la sidra. Verso 8. Todas sus mesas quedaron llenas de vómito y de suciedad. No quedó un solo lugar limpio. ¿A quién quieren enseñar? ¿A quién le imparten revelaciones? ¿Acaso a los destetados? ¿A los que han dejado el pecho? Pues salen con su ta, bla, 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 pe, to. Le hablan al pueblo en esa lengua extraña, en lengua de tartamudos. Adonai les había dicho: este es el reposo. Hagan reposar a los cansados. Este es el descanso. Pero ellos no quisieron ir. Por eso el Eterno también les dirá: ta, bla, 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 pe, to.
hasta que vayan y caigan de espaldas y se rompan los huesos y sean atrapados y llevados prisioneros. Isaías capítulo 29, verso del 22 al 23. Por eso el Adón, el que rescató a Abraham, dice así a la casa de Jacob: Jacob no será avergonzado, ni su rostro volverá a palidecer, cuando vea lo que yo voy a hacer en medio de ellos. Sus hijos santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob, temerán al Elohim de Israel. Ahora vamos a las lecturas del Brit Hadashah. Oremos. Bendito es usted, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado el Mesías Yeshua y el nuevo pacto. Bendito es usted, Adonai, dador del nuevo pacto. Amén. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, verso del 1 al 3. La palabra del Eterno vino a mí y me dijo: Ve y proclama a oídos de Jerusalén lo siguiente. Así dice el Eterno: me acuerdo de ti y de tu fidelidad cuando eras joven, de tu amor de novia cuando me seguías por el desierto, en terrenos no sembrados. Israel estaba consagrada al Eterno, era como los primeros frutos de su cosecha. Todos los que la devoraban tenían que cargar con su culpa. El mal les sobrevenía. Palabra de Adonai. Ahora acompáñenme a la lectura de la Haftará que corresponde a la Parashá Shemot. Pero primero hagamos esta oración. Bendito es usted, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que escogió buenos profetas y le complació en sus palabras que fueran anunciadas con verdad. Libro del profeta Yimirya, Jeremías, capítulo 1, verso del 1 al 19. Palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, que era uno de los sacerdotes de Anatot, en territorio de Benjamín. Yimirya, Jeremías, recibió palabra del Eterno en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También la recibió en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta los finales del 11º año de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el mes 5 de la cautividad de Jerusalén. La palabra del Eterno vino a mí y me dijo: antes de que yo te formara en el vientre te conocí. Antes de que nacieras te santifiqué y te presenté ante todas las naciones como mi profeta. Yo dije: ¡ay, Adón! ¡Ay, Adón! Date cuenta que no sé hablar. No soy más que un muchachito. Pero el Eterno me dijo: no digas que solo eres un niño, porque harás todo lo que yo te mande hacer, y dirás todo lo que yo te ordene que digas. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Palabra de Adonai.
Verso 9. Y el Adón extendió su mano, me tocó la boca y me dijo: Yo, el Eterno, he puesto mis palabras en tu boca. Date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones y reinos, para que arranques y destruyes, para que arruines y derribes, para que construyas y plantes. La palabra del Eterno vino a mí y me dijo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Yo dije: veo una vara de almendro. El Eterno me dijo: has visto bien. Me estoy apresurando a poner mi palabra por obra. Por segunda vez, la palabra del Eterno vino a mí y me dijo: ¿qué es lo que ves? Y yo dije: veo una olla que hierve y está orientada hacia el norte. El Eterno me dijo: desde el norte va a desatarse el mal sobre todos los habitantes de la tierra. Yo, el Todopoderoso, te digo que estoy convocando a todas las familias de los reinos del norte, y ellos vendrán, y cada uno plantará su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y alrededor de todas sus murallas, y contra todas las ciudades de Judá. Dictaré mi sentencia contra todos los que me dejaron y quemaron incienso a dioses extraños por causa de toda su maldad y porque adoraron a la obra de sus manos. Verso 17. Pero tú, prepárate, disponte ya a decirles a todos lo que yo te mande. No temas delante de ellos, pues de lo contrario, delante de ellos te quebrantaré. Date cuenta de que hoy te he puesto contra toda esta tierra como una ciudad fortificada. Te he puesto como una columna de hierro contra los reyes de Judá, como un muro de bronce contra sus príncipes y sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo, el Eterno, te aseguro que estoy contigo y te pondré a salvo. Libro de Mateo, capítulo 22, verso del 23 al 33. Ese mismo día se le acercaron los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moshe dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, entre nosotros se dio el caso de 7 hermanos. El primero de ellos se casó y, como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer al hermano que le seguía. Lo mismo sucedió con el segundo y el tercero hasta el séptimo. Al final, todos murieron y también la mujer. Verso 28. Así que en la resurrección, ¿esposa de cuál de los 7 será esta mujer, puesto que todos estuvieron casados con ella? Yeshua les respondió: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder del Eterno. Porque en la resurrección ni se casarán,
ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Elohim en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído ustedes lo que Elohim les dijo? Porque él dijo: yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Así que Elohim no es un Elohim de muertos, sino de los que viven. Cuando la gente escuchaba esto, se admiraba de su enseñanza. Continuemos nuestra lectura en este mismo capítulo 22 del libro de Matiyá, y leeremos del verso 41 al 46. Mientras los fariseos estaban reunidos, Yeshua les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mashiach? ¿De quién es hijo? Y le respondieron: de David. Entonces él les dijo: ¿y cómo es que en el Ruach David lo llama Adón? Pues dijo: el Adón le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo entonces puede ser su hijo si David lo llama Señor? Verso 46. Nadie podía responderle nada, y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Libro de los Hechos, capítulo 3, verso del 12 al 15. Cuando Kefa los vio, les dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Elohim de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Yeshua, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Elohim resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Libro de los Hechos, capítulo 5, verso del 27 al 32. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Kefa y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer al Eterno antes que a los hombres. El Elohim de nuestros antepasados resucitó a Yeshua, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Adonai, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros, y también el Ruach HaKodesh, que Elohim ha dado a quienes lo obedecen.
Libro de los Hechos, capítulo 7, verso del 17 al 36. Cuando se fue acercando el tiempo de la promesa que Elohim le hizo a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Misraim, hasta que subió al trono otro rey que no había conocido a José. Este rey fue astuto y cruel con nuestro pueblo. Maltrató a nuestros padres para que murieran sus niños y no se propagaran. En ese tiempo nació Moshe, niño que agradó al Eterno. Durante 3 meses lo criaron sus padres. Pero cuando estaba en peligro de morir, la hija del faraón lo recogió y lo crió como su propio hijo. Lo educó en la sabiduría de los egipcios, y él llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que hacía. Verso 23. Cuando Moshe cumplió 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas. Así lo hizo. Pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar el maltrato de su hermano. Moshe creía que los israelitas sabían que Elohim los liberaría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente, vio que uno de ellos reñían, y queriendo poner en paz les dijo: «Ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan?». Pero uno de ellos le dijo: «¿Y quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? ¿Acaso quieres matarme como lo hiciste ayer con el egipcio?». Al oír esto, Moshe huyó a la tierra de Madián, y ahí vivió como extranjero y se casó y tuvo 2 hijos. Verso 30. Después de 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, entre las llamas de una zarza que ardía. Moshe se quedó maravillado de esa visión y se acercó para observar bien. Entonces oyó la voz del Eterno que le decía: «Yo soy el Elohim de tus padres. Soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moshe temblaba de miedo y no se atrevía a mirar. Pero el Eterno añadió: «Descálzate los pies, porque estás pisando un lugar sagrado». He estado viendo la aflicción que sufre mi pueblo en Misraim, y sé cómo gime. Por eso he venido a librarlos. Prepárate, porque voy a enviarte a Misraim. Verso 35. A este Moshe, a quien los israelitas rechazaron al preguntarle: «¿Quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez?», fue a quien Elohim mismo envió como gobernador y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y Moshe liberó a los israelitas al realizar durante 40 años prodigios y señales en Misraim, en el Mar Rojo y en el desierto. Libro de los Hechos, capítulo 22, verso del 12 al 16. Allí vivía Ananías, un hombre piadoso y apegado a la Torá, de quien todos los judíos que vivían hablaban bien. Ananías vino,
se me acercó y me dijo: hermano Shaul, recibe la vista. Y en ese mismo instante recobré la vista y pude verlo. Y él me dijo: el Elohim de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y escuches de sus propios labios su palabra. Pues tú serás su testigo ante todo el mundo de esto que has visto y oído. ¿Qué esperas entonces? Levántate y bautízate e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados. Libro de los Hechos, capítulo 22, verso del 12 al 16. Nadie me vio discutir con ninguno, ni sublevar a la multitud en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Las cosas por las que me acusan no te las pueden probar. Sin embargo, una cosa debo confesar, y es que sirvo al Elohim de mis padres, de acuerdo con el camino que ellos llaman herejía. Yo creo en todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas, y tengo como ellos la misma esperanza en Elohim, de quien habrá de resucitar los justos y los injustos. Yo siempre me esfuerzo por mantener una conciencia limpia que no ofenda al Eterno ni a los hombres. Libro de los Hebreos, capítulo 11, verso del 23 al 26. Por la fe, cuando Moshe nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Pero al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Por la fe, cuando Moshe ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo del Eterno, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Pues consideró que sufrir el oprobio del Mashiach era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Padre Todopoderoso y Eterno, agradecemos su palabra y le pedimos que su Ruach de santidad alumbre los ojos de nuestro entendimiento y tráigase revelación a nuestra vida. Que seamos renovados de esa vieja naturaleza. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. En el Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu Torá y luz en mi senda. Amada familia, seamos portadores de esta luz, de la palabra de nuestro Elohim, compartiendo estos videos. Que Adonai les bendiga grandemente y todos tengamos un Shabbat llenos de su Shalom y que lo celebremos con sumo gozo. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom, amada familia. Hasta la próxima.